importante, un banderazo en Parque Lezama, perdón, a partir de las 14, 15 horas, para exigir la liberación de Cristina Fernández de Kirchner. Durante los últimos días, el presidente del partido de la Concertación Forja, Gustavo López, hizo una importante cantidad de posteos en las redes sobre este tema y además Forja convoca la marcha de hoy. Entonces, para hablar un poco sobre esto, estamos comunicados con Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Te agradecemos el contacto, pues sé que estás en el exterior en este momento. ¿Cómo te va? Raúl Varela te saluda y Carlos Márquez. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, no, gracias a ustedes. Gustavo, a ver, hace 2 o 3 días un amigo mío, me junté con un amigo mío que hacía mucho que no lo veía, y me decía, a ver, explícame por qué Cristina no tiene que estar presa, pero desde el punto de vista jurídico, me decía, a ver, vos que sos un avesado abogado, ¿por qué Cristina no tiene que estar presa? Bueno, a ver, la respuesta sería porque es inocente. Ahora, la pregunta es, ¿y por qué lo es? ¿Por qué lo es? Claro. A ver, siempre sostuvimos, después voy al caso concreto, siempre sostuvimos o sostenemos desde hace años que a los grandes líderes latinoamericanos en los últimos 10 años, alternativamente, los han perseguido a través de la justicia. Esto es, una vez que terminó ese proceso que arranca con Chávez en el 99 y que se prolonga con Lula en el 2000 y después con Kirchner y después con Correa, con Morales, y que casi toda Latinoamérica tenía gobiernos progresistas. Una vez que ese proceso a partir del 2015 se va agotando desde lo político, comienza una reacción de la derecha a través de los distintos juzgados en cada uno de los países, y no por casualidad terminan casi todos ellos perseguidos, condenados y presos, como el caso de Lula, como el caso de Cristina, proscriptos, como el caso de Evo Morales, bueno, perseguido, proscripto y tenido que irse del país, como el caso de Correa en Ecuador. A eso lo empezamos a llamar lawfare. En el caso de Cristina, concretamente, se le iniciaron, no bien terminó su periodo en el año 2015, una serie de causas. Algunas hasta la derecha, que siempre, los medios de derecha, que siempre las combatieron, decían que, bueno, que esas cosas eran insostenibles, como por ejemplo la del dólar futuro, por haber aplicado una medida de política económica que la aplicaron todos los gobiernos que siguieron a ella también. La querían juzgar o condenar, o la causa por el memorándum de entendimiento con Irán, aprobado por el Congreso Nacional, donde si la justicia consideraba que podía haber algún delito, era de todos los senadores y todos los diputados que habían aprobado un proyecto de ley que había mandado el Ejecutivo al Congreso. Entonces se inicia esta causa vialidad, en donde a partir de la reforma de 1994, y ahí voy al fondo de la cuestión, a partir de la reforma de 1994, el presidente de la Nación deja de ser el jefe de gobierno y el jefe de gobierno pasa a ser el jefe de gabinete. Es decir, que todos los papeles que no tengan que llevar la firma de un presidente, como por ejemplo la designación de ministros, lo firma el jefe de gabinete. En todo caso, el jefe de Estado, es decir, el presidente sigue siendo el responsable político, pero no es el jefe administrativo. Entonces, en un proceso judicial, cuando primero plagado de irregularidades ese proceso judicial, donde se habla de sobreprecios en las obras públicas y en las pericias, lo que se demuestra es que no había sobreprecios en las obras públicas, digamos, con todos esos detalles que son tremendos en cualquier juicio donde la prueba es dejada de lado, son condenados en la cadena de mando del ministro o secretario de Estado, que era el que adjudicaba las obras públicas, y la presidenta de la Nación. Pero quien decidió o que toma la decisión administrativa, que son todos los jefes de gabinete que se sucedieron ininterrumpidamente
desde el año 2003 en adelante, ninguno fue llevado a juicio. Si no fue llevado a juicio el jefe de gabinete, menos puede ser llevado a juicio el presidente de la Nación, que no firmó un solo papel, porque el papel lo firmaba el jefe de gabinete. Es decir, o la responsabilidad, si la hubiera, se corta en un ministro, en un secretario o en un director nacional, o la responsabilidad implica toda la cadena de mando. Y en este caso es imposible, porque la Constitución dice, bueno, esta persona ya no ejerce más ese cargo. Bueno, eso desde el punto de vista jurídico. Lo que pasó además en ese expediente, que las pruebas no se tuvieron en cuenta, hubo un recurso extraordinario, la Cámara rebotó el recurso extraordinario, y ustedes saben bien que si el recurso extraordinario es denegado, se puede llegar a la Corte con recurso de queja, y la Corte le rechazó la queja. Es decir, a una persona que fue 2 veces presidenta de la Nación, una vez vicepresidenta de la Nación, fue senadora, fue diputada, la Corte le negó el acceso de justicia en su máxima instancia o en su última instancia, cuando recibe expedientes de todo tipo y los resuelve, a favor o en contra de cualquiera. Y la verdad que fue insólito que una persona que había ocupado las máximas responsabilidades y que se la pretende condenar por una cuestión del ejercicio de su responsabilidad, la Corte no le rechaza el recurso y no intervenga, cuando la semana pasada intervino en un recurso extraordinario por un accidente laboral del Grupo Clarín. Lo que digo es cierto, es un hecho real, sucedió en un accidente de trabajo, que es un expediente común y corriente, donde se debería clausurar la instancia en la Cámara del Trabajo, llegó hasta la Corte, porque bueno, la Corte atiende esos intereses y se ve que no atiende otros. Así que bueno, la conclusión es un expediente plagado de irregularidades en el propio expediente, que se le negó el acceso de justicia y se condena a alguien que según la Constitución y en los hechos no firmó un solo papel. No, bueno, vos decís esto de que no se tomó en cuenta la prueba, además testigos declararon una cosa al principio y ahora se han desdicho diciendo que fueron apretados por el fiscal, amenazados, etcétera. Ahora, ¿cómo hacemos para cambiar esta justicia? Porque realmente nos está llevando a una situación donde acudir a la justicia es una timba, digamos, no sabemos para dónde va a ir. Absolutamente. Mira, yo creo que no hay gobierno democrático que se precie de tal que pueda gobernar con esta justicia, arrancando por la Corte Suprema. Una Corte Suprema que tiene elementos más que suficientes para ser volteada por juicio político por mal desempeño en sus funciones. Y te doy un solo caso de los centenares de casos en los que la Corte ha fallado de manera brutal y antijurídica en los últimos años. Es la ley que declaró inconstitucional el Consejo de la Magistratura. Ustedes saben, sí. El Consejo de la Magistratura es un órgano constitucional que le delega en el Congreso cómo es su composición. La propia Constitución del 94 dice: el Congreso sancionará una ley con la mayoría absoluta de sus miembros y determinará la composición. Y el Congreso sancionó por primera vez una ley de 20 miembros, no funcionó, sancionó luego una de 19 miembros, no funcionó muy bien el Consejo, sancionó una de 13 miembros, siempre funcionó de manera regular, pero por culpa de la política, no de cómo estaba estructurado. 16 años después de la última de las leyes que dictó el Congreso, la Corte dice: esta ley es inconstitucional. 16 años más tarde. En esos 16 años se habían nombrado innumerable cantidad de jueces. Entonces la primera pregunta que uno hace es: si esta norma era inconstitucional, ¿qué hacemos con todos los jueces que se nombraron? Claro. No, esos son válidos, dijo la Corte, sigan adelante. Bueno, si el Congreso no la modifica, yo anulo esta ley, cosa que no puede constitucionalmente. El único órgano del Estado que pueda anular una ley es el propio Congreso. La Corte no solo anuló la ley, sino que repuso una ley derogada por el Congreso, es decir, legisló y repuso la ley original, la primera, de 20 miembros, o casualidad, presidida
por el presidente de la Corte Suprema, es decir, del mismo organismo que había anulado la ley. La verdad que es una cosa insólita, violación de la Constitución por donde lo mires. Cuando la Corte declara inconstitucional una ley, esa ley puede no aplicarse, digo puede, porque depende de los jueces, y depende de cada uno de los centenares de jueces que tiene la Argentina. El fallo de la Corte no es obligatorio. Claro. No solo decidió dar de baja una ley, cosa que no puede, sino que repuso una ley ya derogada. ¿Qué pasa si mañana la Corte dice, bueno, vamos a reponer el Código Civil de Vélez Arfiel? Y uno dice, pero perdón, hace X años se dictó un nuevo Código Civil, bueno, pero ahora yo decido que ese no rige más, entonces reemplazaste al Poder Legislativo por el Poder Judicial que asumió esas funciones. Bueno, con eso solo alcanza para echarlos a todos. Y estoy hablando de algo que tiene que ver con lo jurídico y constitucional. En todo caso, no hay intereses económicos de por medio, el único interés puede ser, bueno, la Corte quiere controlar el Consejo de la Magistratura, no tuvo la mejor idea que derogar una ley del Congreso, cosa que no podía, y reponer otra que ya estaba derogada para presidir el Consejo. Bueno, con eso solo alcanza. Entonces yo creo que sí, que es una de las cuestiones más urgentes e inmediatas, tirar abajo una Corte que es un escándalo, realmente es un escándalo. Puede fallar de cualquier manera y queda clarísimo que juegan intereses muy particulares. Tanto Rosenkrantz como Rosati tienen compromisos a través de sus estudios jurídicos con las grandes empresas que después tienen que controlar. Hay un enfrentamiento muy claro de esos jueces con un sector de la política de la Argentina, sobre todo del peronismo, y eso se demuestra en las arbitrariedades que se han cometido. No nos olvidemos que en el gobierno de Macri, que cooptó el Poder Judicial, hay gente que estuvo presa por el memorándum con Irán. Simplemente recuerdo el caso del secretario legal y técnico de la presidencia, simplemente por haber firmado junto con la presidenta de la Nación un proyecto de ley que iba al Congreso. Estuvo preso con la famosa doctrina Irurzun, que también es violatoria de la Constitución. La doctrina Irurzun que decía, bueno, la presunción de inocencia se cambia en los casos en que haya funcionarios que todavía tengan cierto poder político. Ahora resulta que si uno analiza los últimos 15 años de la historia argentina, parece que los únicos resabios de poder político recaen en un partido y no en otro, que ninguno fue preso. No, realmente me parece tremendo, espantoso, por eso la convocatoria al día de hoy para la toma de conciencia. Uno no quiere que si alguien roba y viola las normas en un país quede afuera del castigo. Lo que uno pretende es que las normas se apliquen en igualdad de condiciones para todos, no para unos sí, para otros no, sino para todos. Bueno, esto es lo que nos está ocurriendo. Hola Gustavo, Carlos te habla. Feliz Día de la Bandera, por cierto. Gracias, Carlos. Igualmente para todos. Una sola pregunta para cerrar acá, y porque es interesante las definiciones taxativas. Gustavo es un chico de la intransigencia, Raúl, te aviso. Vos lo conocés de pibe, sí. Pero yo me he comido algunas cosas charlando con él interesantes. Gustavo, básicamente lo que uno deduce, infiere, pero no me gusta hacer esta retórica sin preguntarla directamente. ¿Vos considerás que en caso de un cambio de gobierno hay que ir por un juicio político a los miembros de la actual Corte Suprema de Justicia? Sin lugar a dudas. Y algunos jueces del fuero federal y algunos fiscales del fuero federal. Por ejemplo, empezando por Stornelli. Claro. Siguiendo por Maíque Padre, es decir, todos aquellos que participaron del famoso viaje al Lago Escondido, que se escribían entre ellos, bueno, el actual ministro de Justicia, ¿no? Pero queda en la órbita del Ejecutivo, que recibieron dádivas y que después trabajaban para esconderlas. Sí, yo creo que necesitamos volver a una corte absolutamente imparcial en lo político y en lo económico. Esto no significa que los jueces no tengan ideología, la tienen,
Cuando hablo de ideología no hablo de partido político, hablo de ideología o filosofía jurídica, más para un lado, más para el otro. Necesitamos una corte equilibrada, progresista, pero una corte básicamente jurídica, que se dedique a lo jurídico, cosa que hoy no ocurre. Gustavo, antes de despedirte, bueno, seguramente vos estás en el exterior, no creo que estés al tanto de lo que está pasando ahora. Estamos viendo en vivo el acto principal por el Día de la Bandera en Rosario, en el Monumento a la Bandera, y el presidente llevó a Adorni. No sé si te amerita algún comentario. Es inentendible, es inentendible. Todo el arco político le está diciendo, soltalo, ese tipo es impresentable, porque además nos tomó el pelo, no solo robó, sino que nos tomó el pelo a todos con su declaración. Pero bueno, son las cosas que están perjudicando y muy fuertemente la institucionalidad en la Argentina. Bueno, Gustavo López, presidente del Partido de la Concertación Forja, te agradecemos mucho el contacto de hoy.